Amén. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. Cómo entraba en el recinto santo, cómo avanzaba hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Espera en Dios, Señor, hoy nos dices, a través de tu palabra, que esperemos, que confiemos. Que aunque quizás en nuestra vida estemos atravesando desiertos o momentos de dificultad, o que en este momento estamos atravesando momentos de bonanza, de bien, de fiesta, que sepamos siempre esperar en ti, confiar en ti. Para que estamos en tus manos, que son manos de un Padre bueno, que nos cuida, que nos protege, que nos abraza, y pongas nuestro corazón a escucharte hablar a través de tu palabra. Gracias. Que nos vayas transformando progresivamente para ser cada vez más semejantes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahí como ven, puse una imagen de pues un pueblo que está caminando en el desierto, como también para que nos podamos meter en escena y ver lo que está sucediendo, ¿no? Ver lo que está pasando en el pueblo de Israel. Están atravesando esto, y en este es el escenario que ellos ven durante 40 años. Esto es lo que ellos tienen delante durante 40 años. Toda la vida entera de muchos de nosotros, por lo menos mi vida y un poco más de mi vida, sería estar ahí en ese escenario. Entonces, nada, todo esto como ayuda para meternos en escena de lo que está pasando, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en que les iba a mostrar un mapa, ¿no? Me habían pedido, queremos ver el mapa de lo que está sucediendo aquí. Entonces ahí les voy a compartir pantalla, ya me dirán si ven o no. Ahí se ven mis apuntes, así que eso no es lo que quiero mostrar. No logro poner. Bien, ahí van a ver un mapa, ¿no? Y yo les había hablado en la clase pasada de cuáles eran las partes de este libro, ¿no? Repaso por si nos olvidamos. Son estas 3 partes. La primera parte de los preparativos del viaje, la segunda parte que caminan desde el Sinaí hasta Cades Barnea, que Cades Barnea habíamos hablado, que era limítrofe con Canaán, y luego desde Cades Barnea hasta Moab, porque le dan la vuelta a Canaán para llegarle por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Vamos a verlo en el mapa. Ellos estaban acá arriba, ¿no? En Egipto. Estaban acá arriba en Egipto. Y van caminando por acá hasta llegar al monte Sinaí, que queda hasta acá abajo. Acá abajo. El monte Sinaí. Y ellos, durante todo lo que sería el Éxodo y Levítico, durante el Éxodo hacen este recorrido desde Egipto hasta el monte Sinaí. ¿Y qué hacen ellos? En el resto del Éxodo y Levítico están en el monte Sinaí, es decir, no se han ido de ahí. Los 10 primeros capítulos de Número siguen en el monte Sinaí, y cuando empiezan a caminar, caminan desde acá hasta Cades Barnea, todo este camino rojo, hasta aquí. Es que dicen Kadesh Barnea, que está escrito en hebreo, ¿no? Cades Barnea. Ellos llegan hasta acá, pero fíjense que aquí está Canaán. No se ve tan bien, pero esto de acá arriba es Canaán.
Entonces Kadesh Barnea está limítrofe con Canaán. Si ven, este trocito que está acá arriba de mar es el mar de Galilea. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos llegan a Kadesh Barnea, intentan entrar a la tierra prometida y van a encontrarse con una cantidad de cosas que ya iremos viendo, y de aquí caminan por acá abajo y llegan hasta Moab, es decir, dan la vuelta. Y por Moab es que ellos logran entrar a la tierra prometida, pero esto no es sino hasta el libro de Josué. Es decir, lo que es Números y Deuteronomio, ellos todavía no entran a la tierra prometida, van a entrar hasta Josué. ¿Sí? ¿Quedó claro en dónde estamos? Esta es el creciente fértil, la luna esta famosa, en donde está el Tigris y el Éufrates, donde se originó la humanidad. Ahí empieza la historia universal, cuando la vimos en secundaria. La historia universal empezaba en este creciente fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates, todo esto. Bueno, justamente coincide que ahí es la tierra prometida, ¿no? Es el lugar con más fertilidad de todo el planeta. Es un lugar que cualquier cosa que tú siembres va a crecer. Es un lugar que está rodeado de agua y por eso es tan fértil. Bueno, este es el recorrido que ellos están haciendo. Como se dan cuenta, ellos hubiesen podido venir directo hasta acá. Y dieron un vueltón sensacional. No tenían que haber hecho todo esto. Y no solo no tenían que haber hecho todo esto, sino que incluso haciéndolo así, no tenían por qué haberse tardado 40 años. Esto es mucho más corto. Esto es un trocito de tierra bastante pequeño. Palestina entero es muy chiquitito. Es de los países más chiquititos y prácticamente, entiéndase bien, en la época despreciable. Era algo muy pequeño. Pero justo era el lugar donde se hacía todo, era el traspaso, por donde la gente tenía que pasar durante la época del Imperio Romano, ya mucho más adelante, en la época de Jesús. Era una zona de mucho comercio, ¿no? Ahí me estoy escribiendo algo. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, a ver, que alguien me conteste. ¿Por qué se tardaron tanto tiempo en llegar a la tierra prometida? ¿Qué mensaje teológico hay detrás de eso? ¿Quién puede contestar? ¿Quién sabe? ¿Quién puede imaginar? Dios lo quiso así para que ellos puedan hacer todo ese proceso de, no sé, o maduración o profundizar en la fe, ¿o no? Exactamente. Recuérdense, la otra vez también les decía, este camino, esto que está narrando el Éxodo, el Números, Éxodo, todos los libros del Pentateuco, están narrando nuestra propia historia. Es decir, si nosotros dejáramos entrar al Espíritu de Dios, arrebatado como Él quiere entrar en nuestra vida, nos pasaría como a los santos, que a los 20 años ya eran santos, que a los 15 años ya eran santos. Tenemos estos casos. Acaban de beatificar a un chico italiano, Carlo Acutis, muy chiquitito, jovencito. El chico dejó entrar al Espíritu de Dios y entonces él hizo el camino corto. Él no fue hasta el Sinaí. Él recortó camino, ¿no? Decía, pista al cielo, porque él por una enfermedad pues apresuró su camino al cielo. Y pues esto nos pasa a todos. En realidad, en el fondo, no siempre permitimos al Espíritu de Dios entrar con su fuerza e invadirnos, sino que le ponemos los peros y el mensaje teológico detrás de este libro es muy potente, muy potente. Ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, como les dije, este libro... Sí. No, pensaba que esto es como la dureza de nuestro corazón y la falta de fe, falta de confianza en Él, hace que a veces, sí, o sea, que vayamos por el camino más complicado en vez del más simple y el directo. Exactamente. Hoy justo leía una historia que hablaba del testimonio de no sé si uso las palabras adecuadas, pero ven esta gente que son trapecistas, lo que sea, en los circos, y que hay otra persona que se le llama el
portor o algo así, que es el chico que lo agarra, uno salta y ahí está el otro el que lo agarra, ¿no? Y está el chico que salta narrando su historia, su testimonio, y dice, mira, en realidad parecía que el acto lo hago yo, pero quien hace el acto es quien agarra. Quien me agarra, y yo tengo que hacer el acto de confianza enorme, porque si yo me pongo nervioso y trato de agarrarle las muñecas al otro, ¿qué va a pasar? Que yo le puedo fracturar la muñeca al otro o él a mí. Yo tengo que dejarme completamente y confiar que el otro va a estar ahí en el lugar y momento en que yo necesite ser agarrado. Entonces, el verdadero protagonista acto es el que me agarra, ¿no? Y así este paralelismo con la vida espiritual, ¿no? Que si nos atrevemos a lanzarnos sabiendo que hay alguien que nos agarre, pero no, muchas veces nos pasa, y a mí me pasa mucho cuando hago retiros, y hemos hecho una actividad que es tapándole los ojos a los chicos y los tienes que llevar de un sitio al otro. Y está el que se deja llevar, ¿no? Que está tranquilo, que lo estás llevando tú y lo estás llevando de un lugar a otro y le dices, sube el pie, baja el pie, anda para acá, anda para allá, y el chico va confiado. Y está el que arrastra los pies así. Y entonces se pone duro, tenso y no se deja, ¿no? Y constantemente le tienes que estar diciendo tú, confía, no te va a pasar nada, confía, efectivamente no le vas a... El chico no le va a pasar nada, tú estás viendo por dónde lo estás llevando. Y yo digo, qué impresión, porque en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Hay épocas en donde nos ponemos así, y no nos dejamos, y es como cuando te da una inyección, mejor que esté suavecito, que no te va a doler más, te va a rebotar la aguja, ¿no? Bueno, entonces, este libro empieza al pie de la montaña sagrada, este monte Sinaí o monte Horeb, se le llamaba indistintamente con los otros nombres. Ya el Señor había hecho alianza, ya había entregado la ley, ya era un pueblo conformado y por lo tanto estaba listo para ponerse en marcha hacia la tierra prometida. Y aquí es donde inicia Números. Al cabo de 40 años, que va a ser todo el recorrido que van a hacer durante Números y Deuteronomio, ellos logran entrar a la tierra prometida. Recuérdense que el número 40 es un número completo, es un número simbólico que habla de algo, de un proceso completo que se vive. Por eso también Jesús pasa 40 años en el desierto, 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 400 años que el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Estos números habla de, por eso son 4 evangelistas, ¿no? Número 4 y sus múltiplos es un número significativo para el pueblo de Israel. ¿Qué temas vamos a ir ahondando en este libro? Primero, que Israel es un pueblo bendito, un pueblo elegido por Dios. Este es uno de los temas que vamos a profundizar. Otro tema es que el pueblo es morada del Señor. El pueblo, como pueblo, es morada del Señor. Y veíamos esa imagen que yo les mostré el otro día de cómo iba a ser la disposición del campamento. Se la vuelvo a mostrar por si no se acuerdan, que era esta forma de cruz, ¿no? La forma de cruz del campamento, donde en el medio estaba la tienda del encuentro. ¿Sí? Y alrededor de la tienda del encuentro estaba la tribu de Leví, ¿no? Esto indica que el pueblo es morada del Señor. En el medio del pueblo habita el Señor. ¿Qué se nos dice a nosotros después del bautismo? Que nosotros somos, ya no como pueblo, sino como personas, ¿soy qué? Templo del Espíritu. Yo soy templo del Espíritu. Y todo esto nos lo está preparando el Antiguo Testamento, para nosotros llegar a comprender más a fondo lo que esto significa. El tercer tema que vamos a ir profundizando es que Dios es el único rey de este pueblo. Por mediación de Moisés, pero Dios es el rey. Moisés no era el jefe del pueblo. Ellos sabían que Moisés era un simple mediador, pero el rey, el jefe del pueblo, verdaderamente era Dios. Un cuarto tema importante es que Aarón es una figura muy relevante. De él va a salir toda la familia sacerdotal, ¿no? Sí de los levitas, pero de Aarón. No todo levita es sacerdote. Los levitas
son consagrados a Dios, pero no todos son sacerdotes, solo Aarón. No he dicho por qué eligió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de entre todos, pero voy a llegar ahí. Y un poco es lo que hablamos con Abraham. Dios elige a uno para bendecir a todos. No elige a uno porque uno es más especial. Elige a uno para bendecir a todos. Por lo tanto, el pueblo de Israel es elegido, pero no para su propio beneficio, sino para el beneficio de todos. Pero ya iremos profundizando sobre eso. Otro tema importante que iremos viendo es el tema de que el liderazgo se hereda, ¿no? Se hereda de alguna manera, hay una sucesión, hay una conexión de un líder al otro. No son líderes espontáneos que van surgiendo, sino de alguna manera se hereda, no necesariamente de sangre, en este caso ahorita sí, pero luego, es decir que aquí se empieza a enraizar lo que nosotros llamamos ahora la sucesión apostólica, ¿no? El otro día fui a una celebración de protestantes, de cristianos protestantes, y el pastor decía, bueno, con el poder que me ha sido conferido por Dios, y yo me preguntaba, ¿cómo entenderán ellos que Dios les confiere ese poder si ellos no tienen la sucesión apostólica? Como que me es más difícil como ver con claridad cómo saben ellos que les está siendo conferido el poder de Dios. No sé, porque no conozco tanto como todo el movimiento protestante, algo conozco pero no tanto, pero me hacía esa pregunta, ¿no? Yo hoy tengo un sacerdote delante y sé que él ha sido consagrado por un obispo, y ese obispo viene de toda una sucesión que se remonta hasta Pedro, y Pedro en Jesús. Entonces yo puedo decir si le ha sido conferido el poder del Espíritu Santo a través de una sucesión apostólica, ¿no? Y aquí se basa mucho el por qué nosotros nos llamamos católicos apostólicos, porque venimos de esta sucesión apostólica. Y otro tema importante que vamos a ver es el tema de que Israel se presenta constantemente como un pueblo infiel, como un pueblo que falta a la alianza, y Dios como un Dios fiel. Pero por último, el tema clave aquí es que el castigo de Dios o la infidelidad del hombre o del pueblo no tiene la última palabra. Porque de hecho, todas las infidelidades de Israel van a ir ayudando a hacerlo convertirse en un pueblo, en el verdadero pueblo en donde Dios habita. Las infidelidades de Israel lo van a ir como preparando. Bueno, ahora ya vamos a empezar capítulo por capítulo. Primer capítulo del libro de Números se detiene más que nada en hacer un censo. De ahí es que les dije que este libro obtenía su nombre. Recibe el nombre de Números porque al inicio del libro lo que hacen es hacer un censo, ver cuántos son, y se dan cuenta que son los mismos que salieron de Egipto, y durante ese año había muerto ya mucha gente. Por lo tanto, la bendición de Dios seguía dando su fruto, porque si bien murió una cantidad de gente enorme por las faltas e infidelidades que tuvo durante el libro del Éxodo, Dios siguió bendiciendo al pueblo, dándole hijos, y por lo tanto seguían siendo el mismo número. En el segundo capítulo se nos habla de cómo se van a situar estas tribus alrededor de la tienda del encuentro. Recuérdense que ellos eran un pueblo nómada, están caminando por el desierto. Esto habla de que cuando se asientan en un lugar por un tiempo para cosechar, para poder alimentarse y seguir adelante, pues si tienen que vivir de la tierra, pues mínimo tiene que pasar un año cada vez que se asientan, para que esa tierra dé fruto, al menos que ya tuviese fruto ahí cuando llegaran. Entonces, ahí te dicen que cuando ellos se asientan en un lugar, tienen que darse cuenta, tienen que ver cómo se van a distribuir, y se van a distribuir en esta forma de cruz que ya les mostré. Con Dios siempre en el centro. La clave de todo esto es que Dios siempre está al centro. Y esto no habla no solo de una disposición geográfica o situacional, sino algo mucho más hondo, que significaba que este pueblo tenía que vivir con Dios en el centro. Número 3 indica cuál va a ser la función de los levitas y de los sacerdotes. Recuérdense que nosotros solo tenemos,
imagínense que nosotros tenemos al sacerdote, pero también tenemos al diácono, también tenemos al ministro de la Eucaristía, también tenemos al ministro de la palabra. Bueno, igual ellos de alguna manera tenían al sacerdote, a los levitas, y así tenían diferentes clases de servicio al final, pero todo en torno a la tienda del encuentro. Todo en torno, no le llamo templo porque el templo se empieza a llamar cuando ya es un lugar físico construido y no que se desmonta y se lo llevan. ¿Sí? Esto es una tienda, como una tienda, permítaseme la comparación, si digo esto, a un judío se muere, pero como una tienda de circo, que se desmontan y se vuelven a armar. Esta es la tienda, ¿no? Una tienda que se arma y se desarma. Y que solo los levitas podían cargar, por ejemplo, el arca de la alianza, que era donde estaba la presencia de Dios. El capítulo 4 habla de los clanes levitas y cómo va a ser el censo de esa tribu, ¿no? Los levitas no son como nuestros sacerdotes que no se pueden casar, se podían casar. ¿Sí? Lo que ellos no iban a tener era un lote propio, es decir, cuando llegaran a la tierra prometida, ellos no iban a tener un espacio de tierra donde habitar. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué ellos no tenían un lote propio? ¿Por qué a ellos no se les daba, mira, estos 400 hectáreas son para ti? Bueno, ¿Cuál es el lote? A ver. Porque Dios es el lote de su heredad. Exactamente. Porque Dios era su heredad, era su riqueza. Por lo tanto, ahí se comprende por qué los religiosos hoy viven en pobreza. No porque la pobreza sea un bien supremo, sino porque ellos, bueno, yo también con ellos, con todos los religiosos, decimos, soy pobre, pero no porque no tengo nada, sino porque mi única riqueza es Dios. Yo soy rica, infinitamente más rica que Bill Gates, ¿no? Porque mi riqueza es Dios mismo. Entonces, y eso se muestra proféticamente viviendo sin ningún bien material propio. Si bien yo tengo bienes materiales y a mí me los piden, yo los entrego. Los tengo para el servicio que estoy prestando, no para tenerlos yo para mí. Luego empieza el capítulo 5, que el capítulo 5 nos habla de diferentes prescripciones que van a haber en el libro de Números. Recuérdense que en Éxodo y en Levítico ya se establecieron diferentes reglas, diferentes leyes iban a regir al pueblo de Israel. En Números, como les dije la clase anterior, vamos a estar mezclando la narrativa de lo que ellos están viviendo, que caminaron por el desierto, mezclado con unas leyes que van a venir a complementar o a completar el código normativo que ya se dio en los otros libros. Algo importante que les quiero decir con el tema de la tribu de Leví, recuérdense que cuando el pueblo recibía la primera cosecha, ¿qué hacían? ¿Qué hacían con las primicias de la cosecha? Se las comían. Eran ofrendas. Eran ofrendas. Las primicias de la cosecha eran ofrendas a Dios. ¿Pero por qué? Dios necesitaba de esa harina, de ese aceite. Dios necesitaba de eso. ¿O por qué se les hace que ofrezcan esas primicias? Para recordarles que lo recibió de Dios. Exacto. Para tener el recuerdo permanente y constante que todo bien viene de Dios. Y que yo ofrezco las primicias para agradecer y para reconocer. Pues fíjense que aquí viene un poco, Lulú, la respuesta a tu pregunta, ¿por qué eligió al pueblo de Israel? El pueblo de Israel son las primicias. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel sustituye el sacrificio de la población entera. Se sacrifica, se entrega, se elige a las primicias para recordarle a todo el pueblo que todos venimos de Dios y a Dios damos. El pueblo de Israel es un recordatorio y un agradecimiento a Dios por nuestra existencia entera como humanidad. Por lo tanto, cuando Dios elige un sacerdote, cuando Dios elige una persona consagrada, no es porque esa persona es más especial que otra,
es para recordar que Dios sigue siendo el centro. Es para que a través de ese signo profético sigan las personas que estén alrededor de esa persona que Dios ha elegido, se conviertan y crean que Dios sigue siendo el único, el más importante, el centro. Por eso elige Dios a alguien. Como un regalo, como un don para los demás. Claro, pero ¿tenían alguna característica específica por su formación o lo que sea? Sí, en Deuteronomio lo vamos a leer. Y en Deuteronomio dice, ¿por qué eligió Dios a este pueblo? Por ser el pueblo más pequeñito, más insignificante. Entonces, esa es la característica propia. Sí, era obvio que era algo así, por eso no fue la full. Era el pueblo más insignificante, por eso se le elige, ¿no? Y nos recordamos de San Pablo que dice, me ha elegido a mí, porque yo era el más insignificante de todos. No porque era el más sabio, no porque era el mejor preparado, no porque era... No, elige a lo más pobre del mundo para que se evidencie que es Dios quien obra a través de este pequeñito, ínfimo ser. Y no, que nunca se llegue a confundir que es que esa persona era lo máximo. En realidad se vea que es evidente por su miseria que si obra algo de gracia a través de esa persona es porque Dios está ahí, ¿no? Entonces por eso cuando algunos chicos en el colegio, o me pasaba a mí misma, ¿no? No, a mí Dios nunca me puede llamar si yo soy un desastre. Justo por eso te puede llamar, porque eres un desastre. No, Dios nunca me puede pedir esto, pero más allá de la vida consagrada, en cualquier misión que Dios nos dé, ¿no? De repente te llama y te dice, oye, necesitamos que seas catequista, oye, que necesitamos que, no sé, que ayudes a esta persona. Y dices, pero yo sí soy un punto. Por eso te va a llamar Dios, para evidenciar que es su obra, ¿no? Para evidenciar que es Él el que obra. Entonces, a través de los levitas, a través de los elegidos, ¿qué hace Dios? Pues toda la comunidad ejerce el sacerdocio a través de él. Es como cuando, no sé, por ejemplo, aquí, cuando llegamos a ser un pueblo unido, como en la Iglesia Católica, como en una familia, ¿no les pasa que de repente el hecho, no sé, hablo de la música porque es algo muy evidente, de repente con una familia, solo una persona, no sé, toca la guitarra y canta, y de alguna manera es toda la familia la que se ve beneficiada de ese don, ¿no? Porque toda la familia bebe de ese don, es como si toda la familia cantara. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y lo dice San Pablo, ¿no? De repente el ojo por sí solo, yo lo saco del cuerpo, el ojo no puede caminar. Pero gracias a que el ojo está dentro del cuerpo, el ojo también camina. Gracias a que la pierna está junto al cuerpo, la pierna por sí sola no ve. No se tropezaría con todo lo que encuentra. Pero gracias a que está dentro de un cuerpo, la pierna ve, y por eso no nos estamos tropezando. Y esto es lo que pasa en un cuerpo, ¿no? Gracias a que hay personas que se ofrecen, todo el pueblo se ofrece, todo el pueblo. Pues no es un beneficio solo para la persona, por eso hay que rezar por los sacerdotes. Porque cuando entran en tentación y fallan, es todo el cuerpo el que está fallando, no solo el sacerdote. No es solo el sacerdote el que cometió ese pecado espantoso. Igual que tenemos la comunión de los santos, también tenemos la comunión de los pecadores. Y por eso cuando otro comete pecado, cuando otro ultraja la Eucaristía, yo hago sacrificio por ese ultraje, ese pecado, y pido por la conversión de ese mi hermano que quizás ni conozco, pero porque estamos unidos como vasos comunicantes. Estamos en que esta persona puede estar pasando por una tentación y en vez de señalarlo, me la acerco para ver qué puedo ayudarlo, ¿no? Es todo un crecimiento que tenemos que hacer en general en la Iglesia Católica en esta área. No para justificar, cuando algo está mal, pero si ya la persona está pasándola mal porque actuó mal, pues tratemos de arroparlo, ¿no? Con la misericordia de Dios, como nosotros todos somos arropados. Está claro, bueno, claro, gracias. Sí. Bueno, luego más adelante, en el capítulo 5, como les decía, va a empezar a narrarse diferentes tipos de reglas, de otras leyes, para cubrir algunas lagunas que
que habían quedado en los libros anteriores, ¿no? Pero más que nada para velar por dos temas, ¿no? Las normas nuevas van a velar por dos temas, el tema de la pureza y el tema de la santidad, ¿no? El tema de la pureza en cuanto que nosotros tenemos que estar lo mejor dispuestos posibles para acoger a Dios en nuestras vidas, sabiendo que siempre seremos pobres, pecadores y demás, pero por lo menos en el deseo poner todo de nuestra parte para... Entonces los levitas estaban ahí para custodiar estos dos elementos de la vida, la pureza y la santidad. Entonces en el capítulo 5 habla sobre las leyes sobre los sacerdotes y especialmente se repite la prescripción sobre la lepra. La lepra era una enfermedad contagiosa, terrible de la época, y ahí es donde se explica claramente que un leproso tiene que estar fuera del campamento. ¿Sí? Esto luego Jesús va a venir a aclarar este tema. Pero en su momento era señal de que cuando algo iba mal en ti, tenías que estar fuera porque no estabas puro, ¿no? No tanto porque Dios te rechaza, ¿sí? Aquí hay que empezar a ver toda una cantidad de altos y bajos, pero hay que comprender que luego los judíos, los israelitas, reforzaron demasiado estas leyes y las volvieron inhumanas, ¿no? Cosa que no quería Dios en su momento. También aparece una ley muy importante que se llama la ley del naziriato. Esto aparece en el capítulo 6, desde el versículo 1. Era un voto que hacía una persona que lo podía hacer por un tiempo de su vida o por toda la vida. Y era un voto de consagración, en el fondo. Se llama la ley del naziriato y se le llamaba a estas personas nazir. Por eso en algunos libros que escuchemos hablar de Jesús, a veces te van a decir que él era nazareno, pero también te van a decir que era nazareo, por nazir, porque era un consagrado a Dios. No porque Jesús hubiese hecho este voto, que era típico de esa época, sino porque su estilo de vida parecía de un nazir. Pero ahora, ¿cuáles eran las condiciones de este voto? El nazir se comprometía a no cortarse el pelo, ¿no? A no beber licor y a no tocar cadáveres, personas muertas, porque él, como igual que los levitas, no podían incurrir en impureza. Recuérdense que la impureza no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con una condición física de estar bien, limpios, para poder acceder al culto, por ejemplo. Entonces, estos podían ser hombres o mujeres que hacían el voto del naziriato y pertenecían ellos a Dios de un modo especial. Ellos eran testigos de la presencia de Dios en medio del mundo. ¿Alguien se acuerda, por su catequesis de primera comunión, quién era un nazir? ¿Quién fue un nazir que no se cortó el pelo, que tenía fuerza de su pelo y todo esto? ¿Se acuerdan del nombre? Ahí sí, Sansón. Sansón, exactamente. Sansón era un nazir. ¿Se acuerdan que Sansón, de chiquitito, su madre lo ofrece a Dios? Y por eso no se puede cortar el pelo y demás. Ahora, están los elementos mágicos de que no te cortas el pelo porque tenía su fuerza en el pelo. No era la fuerza del pelo, sino la fuerza de la consagración a Dios. Y la consagración también está simbolizada por el pelo, ¿no? Pero lo que pasa es que luego le empiezan a meter elementos mágicos para las historias de los niños, pero no es así. Bien, esta ley, como se pueden dar cuenta, es una ley muy importante y que también nos va a explicar algo de Jesús. No estoy diciendo que Jesús era nazir, no sabemos, no hay en ningún momento del Nuevo Testamento una referencia explícita a esto, pero se puede asumir. Ahora, Jesús ni tenía el pelo largo, o sea, así larguísimo, ¿no? Ni no bebía licor, de hecho, sí bebía licor. Ana, ¿tienes una pregunta? ¿Levantaste la mano o fue por error? Creo que fue por error. Bueno, bien, el capítulo 6 es un capítulo muy lindo, como les dije al principio, habla de la ley del naziriato, pero termina con esta fórmula de bendición que vamos a leer.
capítulo 6, versículo 22. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. Y aquí viene la bendición preciosa que les puse la canción la semana pasada. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Igual que ahora, o bueno, quizás yo no tanto, pero quizás algunos cuando eran pequeños decían Dios te bendiga, o sea, le pedían la bendición a sus papás y sus papás le decían Dios te bendiga, o los abuelos, y sabe cuándo. Esta bendición se la decían los padres a sus hijos o los sacerdotes al pueblo cada vez que los saludaban, ¿no? El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Ahí hay una invocación del nombre divino y este pasaje se utiliza siempre en la liturgia de Año Nuevo. Si ustedes se van y buscan en internet liturgia del 1 de enero, siempre la primera lectura del 1 de enero es esta. Arranca el año civil con la bendición de Dios. Arranca el año civil diciendo que el Señor te conceda la paz, ilumine su rostro sobre ti. Hay algo, una palabra central en esta bendición que es la paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Sabemos que algo viene de Dios cuando hay paz. Si hay angustia, si hay desasosiego, si hay nerviosismo, eso no viene de Dios. Dios siempre se manifiesta a través de la paz, incluso cuando son cosas dolorosas, difíciles. Siempre se manifiesta a través de una paz honda. Puedo estar triste, puedo estar removido, pero en lo hondo sé que Dios está presente cuando hay paz. Cuando hay paz honda. Bueno, más adelante viene todo el capítulo 7, que se ofrecen los jefes de la tribu ofrecen un sacrificio a Dios y van uno por uno ofreciendo algo a Dios y se consagran los levitas. Recuérdense que los levitas su misión es vigilar y custodiar el altar del Señor, por eso se ponían alrededor de la tienda del encuentro. Este capítulo 7 es muy curioso porque van narrando poco a poco durante 12 días las distintas ofrendas que va llevando cada tribu a través de sus jefes. Y aquí yo quiero hacer como una pausa pequeña, que es detenerme en la explicación del número 12. Es curioso este tema del número 12, porque, bueno, se fijan, yo solo voy a leer el primer día, ¿no? Dice, capítulo 7, versículo 10. ¿Ustedes me siguen viendo? Yo no. ¿Sí? Okay. Capítulo 7, versículo 10, versículo 12. El primer día trajo su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue una fuente de plata de 1 kilo y te empieza a decir todo. En el versículo 18 dice, el segundo día trajo su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar. Y va nombrando a las 12 tribus, cada día va ofreciendo algo. El número 12 es un número muy significativo en la cultura oriental antigua, ¿no? En el Antiguo Oriente. Y luego esto va, dado que Israel es un pueblo del Antiguo Oriente, va tomando un significado también en el pueblo de Israel. El número 12 primero evoca la dimensión terrestre y cosmológica. ¿Por qué? Porque recuerda los 12 meses del año, o me dirán que raro en una clase de Biblia católica diciendo esto, pero también nos recuerda los 12 signos del zodíaco. Recuérdense que esto nos tenemos que remontar a las culturas del Antiguo Oriente, ¿no? Y entonces entender qué significaba el número 12, que era un número pleno, completo. Entonces evoca la situación terrestre en el sentido de los 12 meses y la situación cosmológica de los 12
signos del zodíaco. También habla del curso del Sol en nuestro sistema solar en un año, ¿no? Que son 12. 12 es, por tanto, ante todo, un símbolo de la Tierra, el cielo y todo lo que contiene la Tierra y el cielo. Quiere decir que el símbolo 12 también habla del tiempo en el que Dios obra, porque Dios obra en la tierra y en el cielo, en la vida humana. En este mundo en donde Dios se hizo carne. La historia de la humanidad es una historia santa, porque no se desarrolla sin la presencia y la intervención de Dios. El número 12 también expresa precisamente esta historia que Dios escribe en la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, que nos testimonia pues, la Biblia que estamos leyendo, entre la primera y la nueva alianza, que el eje central de este libro, el eje central, la clave de lectura de este libro es precisamente Jesucristo, el eje que une el Antiguo Testamento con las 12 tribus de Israel y el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles, símbolo del nuevo pueblo de Israel. Jesús, en memoria de estas 12 tribus, nombra y llama a estos 12 apóstoles. Y nosotros mismos somos herederos de esta historia santa, que continúa hasta que nuestra peregrinación llegue a su fin. Este es el significado de los 12, del número 12. Imagínense, tiene como toda una dimensión cosmológica, terrestre, trascendental, del pueblo de Dios y demás. Esto yo lo enmarco mucho y es muy importante porque si no pareciera que entonces nosotros nos aislamos del mundo y nos metemos en la Biblia y la Biblia tiene poco o nada que ver con nuestra vida ordinaria y cotidiana, cuando al contrario tiene todo que ver, ¿no? Es como típico que seguro les va a pasar, si no es que ya les ha pasado, ¿cómo? Clase de Biblia. ¿Y la Biblia para qué te sirve para llevar una empresa? ¿Y la Biblia de qué te sirve para la vida? Has perdido tu tiempo, 1 hora de tu semana dedicándola a la Biblia. Si eso es como leerte las fábulas de Esopo. ¿Qué implicancia tiene en tu vida? Tiene toda la implicancia. Toda la implicancia. Toda. Este libro nos narra, es un testimonio vivo de para qué estamos en este mundo. La esencia. Entonces yo puedo perder mi tiempo creyendo que esta vida todo se juega por trabajar, y ojo, que el trabajo es muy importante y Dios lo quiere, que levantarme todas las mañanas y hacer ciertas cosas y tener una rutina, Dios lo quiere, pero no nos podemos olvidar de por qué, de, digamos, cuál es el sentido de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido trascendente de todo esto? Eloisa, no sé qué me estás preguntando del versículo 78. Te preguntaba si era en el capítulo 7, versículo 78, lo que tú hablas sobre el 12. No, en el versículo, a partir del versículo 12 empieza a narrar que cada una de estas tribus va llevando una ofrenda a Dios cada día. Y entonces literal te narra todo lo que fueron. O sea, yo a lo que hice como un paréntesis, estoy explicando la importancia del número 12, ¿no? Después, todo este capítulo 7 se dedica a describir 12 veces las diferentes ofrendas que hizo cada pueblo, cada tribu. ¿Y por qué? Esto en el fondo, primero el signo del número 12, que ya les expliqué, pero aparte de esto, invita a la comunidad israelita a imitar la generosidad de la comunidad primitiva del pueblo de Israel, que daba su oro, lo daba todo, tipo, no se quedaban nada. Fíjense, si se ponen a leer con detalle, una fuente de plata de 1,5 kilos de peso, una cetra de plata de 840 gramos, ciclos del santuario, como que dan muchísimos bienes a Dios. Primero porque no ponen su seguridad en esos bienes, saben que Dios se los dio, así que se los ofrecen a Dios, porque saben que Dios siempre los va a cuidar con su providencia. Y segundo, en forma de agradecimiento, ¿no? Luego en el capítulo 8
se construyen las lámparas del candelabro y se consagran los levitas. Y estos levitas se indica que van a tener 25 años de servicio en la tienda del encuentro. Más adelante, en el capítulo 9, habla de, están ya a punto de salir, recuérdense que ya estamos acabando la primera parte, todo esto, estamos en la primera parte de Números, que son los preparativos. Ya estamos a punto de salir de la tierra, salimos del Sinaí en el capítulo 10, estamos a punto de salir, todavía estamos en los preparativos. El capítulo 9 nos habla sobre la celebración de la segunda Pascua, es decir, solo ha pasado un año desde que salieron de Egipto. Es decir, que vieron todo el mapa desde Egipto hasta el Sinaí, lo hicieron en menos de un año. Y se echan 40 años para hacer esto. No tiene sentido. Pero ¿por qué se tardaron tanto? No tenían por qué haberse tardado tanto. Bueno, ha pasado solo un año desde Éxodo 10, que fue la Pascua, porque esta apenas va a ser la segunda Pascua. Y entonces empiezan a dar toda una serie de normas para celebrar esta segunda Pascua. Ya ahora con la tienda del encuentro hecha. Ya entonces han pasado un año en el Sinaí y Dios le dice que si alguien está impuro porque ha tocado un cadáver, igual celebra la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Le está dando una prioridad a la celebración de la Pascua enorme. O sea, le dice, no importa que estés impuro, celebra la Pascua. No dejes de celebrarla. Y les dice que la tienen que celebrar en el día 14 del mes segundo. ¿No? Recuérdense que para ellos empezaba... ¿Cuándo empezaba el año judío? ¿En qué época del año? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la época del año que más nos habla de vida? En la primavera. La primavera. Exactamente. El año judío empieza en la primavera. Arranca en la primavera. Entonces el mes segundo era por ahí por abril, ¿no? Marzo, abril, era el mes segundo. Lo que para nosotros es la Semana Santa, la Pascua. Entonces, si una persona llegase a no celebrar la Pascua, es causa de pecado. Es pecado no celebrar la Pascua. Es obligación perpetua celebrar la Pascua. Pero yo pregunto, ¿por qué? ¿Acaso Dios quería simplemente ponerse en el centro y decir, todos alábenme, todos denme gloria a mí, yo soy el centro del universo? ¿O por qué tenían que celebrar la Pascua? ¿Por qué incurrían en pecado? ¿Alguien imagina por qué? ¿Tiene que ver con la Pascua de la Resurrección, que volvemos a la vida con el perdón? Sí y no. Para que no olviden. Bien. La clave aquí es no agradecer, no recordar las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, hace que nos vayamos muriendo. En el momento y punto donde yo dejo de agradecer, dejo de darme cuenta de cuál es el origen de todos los bienes que yo tengo hoy, yo muero un poquito. En cambio, cuando agradezco, cuando recuerdo, el agradecer y el recordar es causa de vida. Estoy más vivo. Yo. Y esto no, recuérdense que aquí habla mucho también en lo simbólico. El pecado significa muerte. Pero no porque Dios agarre y te señala y te castiga, sino que de hecho, el no recordar y el no agradecer hace que yo me vaya pudriendo por dentro. Me vaya poniendo a mí en el centro de toda la vida y la existencia. Y eso me genera muchísima soberbia o me genera mucha angustia. Generalmente me va a generar angustia. ¿No? Externamente puedo parecer muy seguro de mí mismo, pero en el fondo voy a estar muy angustiado. Porque ponerme a mí como el centro del universo, como el proveedor de todos los bienes, me va a angustiar mucho porque de hecho sé que no puedo proveer todos los bienes. Y esto lo experimentan especialmente los padres. Los padres, cuando
cuando se dan cuenta que tienen a su cargo personas humanas y se ven y dicen, pero yo qué voy a hacer con esta personita humana que me han puesto a cargo, tipo, yo sé que no puedo hacer nada con esta persona, que lo único que puedo hacer probablemente es dañarle la vida, herirlo. Y ahí, tipo, no me queda de otra que ponerme a los pies del Señor y decir, Señor, tú todo lo puedes. Y ahí de nuevo el trapecista con el portor, ¿no? Me lanzo porque, perdón, si lo pensáramos bien, tipo, nadie se atrevería a tener hijos. Dirías, ni chiste. No, o sea, ni loca. En cambio, Dios nos da una gracia sobrenatural y nos hace co-creadores. Nos hace participar de su creación y nos pone a cargo personas humanas. Y esto nos tiene que ser muy humilde, ¿no? Nos tiene que poner como muy en nuestro lugar. Bien, entonces, agradecer, recordar, me hace vivir. Y esto, ahorita está todo el tema psicológico, de moda, agradece, qué bien te hace agradecer, como si estuviesen descubriendo la Coca-Cola y dicen, amigo, esto es viejo, esto es antiguo. O sea, por algo la Eucaristía se llama Eucaristía, viene del griego eucaristó, que es gracia. La Eucaristía es acción de gracias, es dar gracias a Dios por todas las maravillas. Tipo, es viejo esto de agradecer, hace mucho bien al alma, sí, Dios nos lo ha dicho desde el inicio, agradezcan, reconozcan de quién vienen los bienes. Y ahora viene la psicología, el positivismo y nos dice que bueno, porque el positivismo ahora nos está diciendo, fíjate que también científicamente se comprueba, ¿no? Algo que nos han venido diciendo desde siempre, que el silencio hace bien, que el agradecer hace bien. Bueno, buenísimo, la ciencia y fe van unidas, tipo, no van disociadas. De hecho, la ciencia también es de Dios. Bueno, nada, todas las cosas que a veces nos intentan disociar y al contrario. Bien, nos indica que tienen la Pascua, les indica cómo tiene que ser la Pascua y luego les dice, miren, va a haber una nube que les va a indicar por dónde caminar. Dios será el guía del pueblo a través de esta nube. Cuando la nube se levante sobre el altar, hay que ponerse en marcha. Cuando se pare la nube y descienda sobre el arca de la alianza, el pueblo monta el santuario y el campamento. Dios va a ser su guía a través del desierto, pero Dios se manifiesta a través de mediaciones, en este caso la nube. Dios siempre actúa a través de mediaciones. Y esto nos puede gustar o nos puede incomodar, pero Dios se manifiesta a través de mediaciones. Bien, ya es hora, así que nos quedamos acá. Estamos en el... Sí, perdón. ¿Qué dijiste? Que Dios siempre se nos manifiesta a través de mediaciones. De mediación. Mediaciones. Mediación, perfecto. Está bien, no me entendí bien la palabra, gracias. Vale. En este caso es una mediación de un hecho sobrenatural, una nube que se posa y te va enseñando por dónde caminar. Pero generalmente luego se nos manifiesta a través de mediaciones humanas, a través de personas falibles, imperfectas, pecadoras, y dices, no, Dios no se puede manifestar a través de esta gente. Sí, de hecho sí, no se nos manifiesta. Bueno, gracias. Nada, Luis. Bueno, entonces quedamos en el capítulo 10 para la semana que viene, justo a las puertas de estar saliendo del Sinaí. Como ven, el libro de Números en 2-3 clases, y así vamos a ir avanzando cada vez un poco más ágilmente. Por eso les recomiendo que lean el libro, porque yo no voy a estar entrando en detalle, al menos que lleguen a la clase con una pregunta de esta parte. Bueno, preguntas. Sí, María, yo no entendí bien lo de, en el número 12, era terrestre por los 12 meses del año y cosmológico, ¿por qué? ¿Qué signos decías? Los 12 del zodíaco. Los del horóscopo, que les encanta leer aquí. Vale. Que
esa es una tradición del Antiguo Oriente, ¿no? ¿Alguien más? Y todo el movimiento de la Tierra y todo esto sucede en 12 ciclos. Entonces, los que siguen astrología y que hacen astrología y que dicen que en verdad es como que no va en contra de la fe cristiana, ¿cómo lo ves a eso? Ustedes ven una movida de astrología impresionante. A ver, hay como dos cosas. Primero, yo no soy profesional en esto, así que tampoco te hablo con autoridad sobre el tema, porque no es que me he metido. Pero hay una parte objetiva, científica, de la distribución del tiempo y tal, y cómo eso puede afectar o no a la persona. Ahora, poner en esto, como toda nuestra seguridad, es hacer de esto un ídolo, pero igual que estaría mal hacerlo de la ciencia, es lo mismo. Si yo puedo de estos datos sacar algunos elementos, ahora, si tú eres signo Capricornio, entonces hoy se te va a caer la licuadora y va a estallarse y vas a hacer un desastre y te vas a pelear con tu marido. Bueno, o sea, no. Todo bien, pero eso es superstición pareja. Y creer en esto, como que lo leas y te rías un rato y bueno, ya está. Rollo, cada quien que quiere invertir su tiempo, ¿verdad? Pero creer que esto tipo lo estás haciendo un ídolo, en el fondo. Y pues lo tengo que leer y entonces hoy es un poco, perdón, aquí me meto un poco en las tradiciones argentinas, que hago un poco de risa, pero el tema es, si vi el juego de fútbol en este sitio y aquí ganó, entonces aquí el próximo juego de fútbol me siento aquí porque entonces va a ganar mi equipo. Todo bien si lo quieres hacer medio en chiste, pero tipo, si te peleas con tu mujer porque se sentó en el lugar en donde tú estabas, amigo, bájale dos, tipo, superstición. Si lo quieres hacer o no, todo bien, pero bueno, eso no fue lícito, pero a lo que voy es, no podemos hacer, no le gustó, digo, chapa, voy a leerme el horóscopo. Bueno, el punto es que el punto es que no podemos endiosar este tipo de cosas. Simplemente son cosas que de repente pueden decir algo verdadero. Pensamos que te habías ido a leer el horóscopo, y tipo, no, me enojé, chao, me voy. No te escucho. No, lo voy a escuchar en el audio después porque se me fue internet, se me colgó, así que no te escuché nada, pero no te preocupes, después lo escucho. Perdón. Nada. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. El tema siempre es, sí, en conclusión, no hacer ídolos de otra cosa, ¿no? Pero esto podemos hacer ídolos de cualquier cosa, ¿no? Creer en esto y como que esto nos dé más seguridad. Y no pasa nada que lo leas, pero de ahí a poner toda tu seguridad ahí, pues no. Y en el fondo esto muchas veces nos habla del deseo que tenemos como seres humanos de controlar a Dios. Queremos saber con certeza qué va a pasar. Un amigo una vez me llamó y me dijo, oye, yo no estaba segura si Dios quería algo o no, entonces agarré 2 moneditas y le dije, bueno, si me salen 2 caras significa que tú quieres que sí. Y la lanzó. ¿Crees que Samuel, tipo, entré en pecado? Y le dije, así como en pecado, no sé, no te puedo decir, tipo, no sé, yo no conozco tu corazón como para decir, pero en el fondo, ¿qué es lo que ella estaba buscando? Controlar. Saber con precisión y exactitud si Dios le quería decir que sí o que no, en vez de confiar y decir, bueno, yo he hecho un discernimiento y creo que esto es lo que Dios quiere, bueno, y me lanzo. Dios, si me equivoqué, Dios sabe lo que está buscando mi corazón y no pasa nada. Como que Dios te va a bendecir. Ahora, si lo hiciste por puro capricho y no, lo quiero hacer así porque yo lo quería hacer así, bueno, ya es otra cosa. Pero si tú con pura esa intención buscaste a Dios y ya está, lo sueltas, ¿no? Es como el querer aferrar y como controlar a Dios muchas veces. O lo sobrenatural. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, ponemos todo esto en manos de Dios y le pedimos que nos siga abriendo el corazón a su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por manifestarte el día de hoy a través de tu palabra. Te pedimos que nos sigas iluminando, guiando, abriendo el corazón, disponiendo nuestra alma para acogerte, para ser como estos santos que dejan que penetres hasta lo más hondo de su ser y vas transformando. Te pedimos que nos transformes, que nos hagas cada vez más semejantes a ti y que todo lo que hagamos hoy siempre sea para tu gloria y para el bien de los hombres.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, ven a tu reino. Virgen de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del